¿Alguna vez has recordado las noches de invierno de los años 1970-1980, cuando la cocina se calentaba no solo por el horno, sino por el aroma del azúcar, la mantequilla y el cacao derritiéndose lentamente con cada minuto de espera? Era una época en la que los dulces no se compraban rápidamente en el estante, sino que eran recuerdos cocinados con paciencia, con manos cansadas y con historias familiares transmitidas de generación en generación. Hoy comenzamos un viaje de regreso a esos dulces de antaño para ver por qué alguna vez estuvieron presentes en casi todas las mesas de las fiestas de invierno y luego desaparecieron silenciosamente. ¿Estás listo para recordarlos? 1. Fudge de chocolate. El fudge de chocolate solía ser la base de todo plato de dulces navideños en los años 1970-1980, un postre que todos pensaban conocer, pero no todos lo hacían bien. Esto no era solo un dulce, sino un ritual. Las largas tardes en la cocina, el azúcar, la mantequilla, la leche y el cacao se mezclaban continuamente en una olla de fondo grueso, sin apartar la vista ni por un segundo. La temperatura tenía que alcanzar el punto exacto, lo suficiente para que una gota en agua fría formara una bola suave perfecta. Luego venía el momento más crucial, cuando la olla se retiraba del fuego, se añadía la vainilla y la mezcla se batía con una cuchara de madera hasta que perdía su brillo. Los brazos dolían, pero nadie se detenía. El resultado eran bloques de fudge de superficie lisa, cortados prolijamente en cuadrados, que se derretían lentamente en la lengua, intensos en cacao, no demasiado dulces, ligeramente rústicos de una manera muy auténtica. En aquellos días, cada familia creía que su receta era la mejor. ¿Y tú? ¿Recuerdas la sensación de cómo el primer trozo de fudge se deshacía en tu boca? Y hoy en día, ¿alguien tendrá la paciencia suficiente para volver a hacerlo a la antigua usanza? 2. Quebradizo de cacahuete. El quebradizo de cacahuete era un dulce que, con solo aparecer, captaba la atención de toda la casa, por el característico sonido crujiente que resonaba desde el primer trozo. En los años 1970-1980, este tipo de dulce era la máxima expresión de la confianza del cocinero, ya que bastaban unos pocos segundos de lentitud para que una tanda de caramelos pasara de perfecta a amargamente quemada. El azúcar, el sirope y una pizca de sal se hervían vigorosamente hasta que el color se tornaba ámbar oscuro. Y luego, los cacahuetes se añadían en el momento preciso. No había lugar para la indecisión. Cada paso se realizaba de forma rápida, precisa y con gran tensión. Cuando la mezcla se vertía sobre una superficie previamente preparada, la fina capa de dulce se solidificaba gradualmente como vidrio, brillando bajo la luz de la cocina. Una vez frío, con solo un ligero quiebre, los trozos de caramelo se rompían en formas irregulares, cada pieza con un sabor a caramelo quemado, un toque ligeramente salado y la riqueza mantecosa del cacahuete. Este era un dulce que hacía trabajar a los dientes, pero que se recordaba para siempre. ¿Recuerdas la sensación de sostener un trozo afilado de quebradizo, escuchando el claro crack antes de meterlo en la boca? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escuchaste ese sonido? 3. Divinity. El Divinity era un dulce que parecía pequeñas nubes blancas, ligeras y tranquilas, pero era famoso por ser uno de los más caprichosos en las cocinas de los años 1970-1980. Quienes lo preparaban entonces sabían que el Divinity no solo requería técnica, sino también un clima favorable. Los días húmedos solían descartarse desde el principio, porque solo un poco de humedad en el aire bastaba para convertir los dulces perfectos en algo pegajoso y aguado. El azúcar y el sirope se cocían a la temperatura exacta, mientras las claras de huevo se batían a punto de nieve firme. El momento más crucial era cuando el sirope caliente se vertía lentamente sobre las claras que se seguían batiendo continuamente. La mezcla se tornaba gradualmente blanca y brillante, espesa y suave. Después de muchos minutos de paciencia, cada cucharada de dulce se colocaba rápidamente sobre papel y cada porción solía adornarse con media nuez encima. Una vez frío, el Divinity tenía una capa exterior ligeramente seca,
mientras que el interior era suave y esponjoso, derritiéndose casi al instante en la lengua. Era dulce pero no empalagoso, ligero pero no insípido. ¿Recuerdas la sensación de morder un dulce que parecía no tener peso? ¿Y cuándo fue la última vez que viste Divinity en una mesa de fiesta? 4. Cremas de menta con chocolate. Las cremas de menta con chocolate eran consideradas la prueba más clara de que los dulces caseros podían ser tan sofisticados como cualquier producto envasado en los años 1970-1980. Este era un dulce que solía aparecer cuando el cocinero quería demostrar su destreza y paciencia. El relleno de menta se elaboraba con azúcar glass, mantequilla y nata, mezclados lentamente hasta obtener una pasta suave y maleable, que luego se extendía finamente y se dejaba reposar durante la noche para que se asentara. El verdadero desafío llegaba al día siguiente, cuando cada trozo de relleno se sumergía en chocolate derretido, cubriéndolo completamente con una capa oscura, ligeramente brillante y uniforme. Cuando el chocolate se solidificaba, la fina y crujiente capa exterior envolvía el fresco relleno interior, creando un contraste muy característico al morder. El intenso sabor a chocolate se derretía primero, y luego la frescura de la menta se extendía lentamente, suave y no abrasiva, dejando una sensación limpia y agradable en la garganta. Este tipo de dulce solía presentarse en bonitas cajas decoradas, más como un regalo que para ser comido con prisa. ¿Recuerdas la sensación de esperar a que la capa de chocolate se secara por completo antes de poder probarlo? Y hoy en día, ¿cuántas personas tienen la paciencia suficiente para esperar por un dulce tan perfecto? 5. Bombones de coco. Los bombones de coco eran los dulces más ligeros y familiares en las mesas de los años 1970-1980, ya que eran del tipo en el que los niños también podían participar en su elaboración junto a los adultos. No se necesitaba una temperatura precisa ni operaciones demasiado estresantes. Solo coco rallado, leche condensada y un poco de vainilla eran suficientes para animar la cocina. La mezcla pegajosa se moldeaba a mano en pequeñas bolitas, cada una cubierta con una fina capa de azúcar glass blanco, y se colocaban ordenadamente sobre papel para que se endurecieran. Algunas casas incluso colocaban hábilmente una cereza dulce en el centro para que al morder el sabor afrutado apareciera inesperadamente entre la suave capa de coco. Al comerlos, los bombones de coco no eran crujientes ni duros, sino ligeramente masticables, húmedos y con un intenso sabor a coco de una manera muy directa. El dulzor podría hacerte fruncir el ceño al primer bocado, pero luego te harías con otra pieza sin darte cuenta. Este tipo de dulce solía aparecer en reuniones grandes, donde cualquiera podía coger uno sin pensarlo. ¿Recuerdas la sensación del azúcar glass ligeramente pegado a la punta de tus dedos? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que probaste un coco tan dulce y denso? 6. Bolitas de Bourbon. Las bolitas de Bourbon aportaban un ambiente muy diferente a la mesa de las fiestas de los años 1970-1980, pequeñas pero llenas de connotaciones. Este era un dulce que se colocaba en un rincón apartado, donde los adultos entendían entre sí que no era para niños. Estas bolitas redondas y oscuras se hacían con migas de galleta finamente trituradas, mezcladas con cacao, azúcar glass, nueces picadas y una cantidad de alcohol suficiente para que el aroma se extendiera, pero sin ser abrumador. Esa mezcla se moldeaba en pequeñas esferas, se rebozaba en azúcar glass o nueces, y luego se guardaba por un tiempo para que los sabores se suavizaran y se fusionaran. Al morder, el intenso sabor a cacao aparecía primero, seguido de la riqueza de las nueces, y finalmente un ligero calor que se extendía por la garganta, suficiente para que quien lo comiera sonriera en señal de complicidad. Las bolitas de Bourbon no eran ostentosas, no requerían una presentación elaborada, pero transmitían una sensación de madurez, sutileza y un toque de misterio. Solían aparecer al final de la noche,
cuando los niños ya habían dejado la mesa y las conversaciones de los adultos comenzaban a fluir más lentamente. ¿Recuerdas la primera vez que miraste con curiosidad esos dulces prohibidos? ¿Y la sensación al darte cuenta de que ese sabor no era como el de ningún otro dulce? 7. Caramelo Seafoam. El caramelo Seafoam siempre confundía a la gente desde el primer vistazo, en los años 1970-1980. Su color pálido, a veces ligeramente marfil o muy ligeramente verde, y su apariencia esponjosa y frágil, hacían que muchos pensaran que era un dulce ligero, pero el sabor interior era mucho más intenso de lo que se imaginaba. El seafoam se elaboraba a partir de la combinación de azúcar cocido a alta temperatura y claras de huevo batidas a punto de nieve, una reacción química que creaba su característica estructura de burbujas de aire. Al comerlo, la capa exterior seca y crujiente se rompía suavemente bajo los dientes, y luego la parte interior casi se disolvía al instante, dejando un profundo sabor a caramelo oscuro, dulce pero con profundidad, no empalagoso. Esa misma sensación de transformación hacía que el seafoam fuera inolvidable. No era masticable como el toffee, ni denso como el fudge, sino que se situaba entre dos mundos, ligero y a la vez intenso. En las mesas de las fiestas de invierno, el seafoam solía mezclarse con otros dulces, pero siempre era el que hacía que la gente se detuviera más tiempo tratando de nombrar la sensación que acababa de experimentar. ¿Recuerdas la primera vez que mordiste un trozo de ese dulce que parecía vacío y ligero? ¿Y alguna vez te preguntaste cómo algo tan frágil podía conservar su sabor durante tanto tiempo? 8. Pralinés. Los pralinés eran un dulce suave y delicado, que aparecía regularmente en las mesas de las fiestas de invierno de los años 1970-1980, aportando una sensación de lujo pero a la vez de gran cercanía. No eran crujientes como el quebradizo, ni esponjosos como el Divinity. Los pralinés tenían una textura que casi se derretía al contacto con la lengua. La mezcla de azúcar, nata y mantequilla se cocinaba a fuego lento hasta alcanzar la consistencia adecuada. Y luego se añadían las nueces, desprendiendo un aroma cálido y mantecoso. El momento más crucial era cuando la olla se retiraba del fuego y la mezcla se batía hasta que empezaba a enturbiarse, una señal de que el dulce estaba a punto de alcanzar la perfección. Cada cucharada de praliné se colocaba rápidamente sobre papel, cada pieza conservando una forma irregular, suave, pero manteniendo su estructura. Al comerlos, los pralinés no requerían mucha masticación. El suave sabor a caramelo de mantequilla se extendía inmediatamente, fusionándose con la riqueza de las nueces, creando una sensación suave y profunda. Este era un dulce que invitaba a comer despacio, como para prolongar el momento. ¿Recuerdas la sensación de un dulce que se disuelve gradualmente, casi sin dejar rastro en la boca? Y hoy en día, ¿cuántos tienen la paciencia para esperar el momento exacto para verter cada cucharada de dulce de esa manera? 9. Taffy de melaza. El taffy de melaza era el dulce más laborioso de los años 1970-1980, donde hacer caramelos no era solo para comer, sino también una actividad de unión. La mezcla de melaza, azúcar, mantequilla y un poco de vinagre se cocinaba a una temperatura muy alta, y luego se vertía sobre una superficie preparada para que se enfriara lo suficiente como para poder tocarla con las manos. A partir de ese momento, comenzaba el verdadero trabajo. La masa de caramelo oscura se estiraba, se doblaba y se volvía a estirar, repitiendo el proceso durante muchos minutos seguidos. Al principio era casi marrón oscuro, pesada y dura, pero cuanto más se estiraba, más claro se volvía el color, pasando a ámbar, y la superficie se volvía más brillante y elástica. Toda la cocina se llenaba del cálido aroma a melaza, ligeramente tostado pero agradable. Una vez terminado, el taffy de melaza se retorcía en hebras y se cortaba en pequeños trozos. Al comerlo, el caramelo era masticable, se extendía con cada masticación, con un sabor dulce, profundo y muy antiguo. Este era un dulce que requería tiempo, esfuerzo
y a menudo más de una persona. ¿Recuerdas la sensación de tener las manos pegajosas de mantequilla, estirando el caramelo y riendo al mismo tiempo? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que tu familia no hacía algo tan laborioso juntos? 10. Caramelos caseros. Los caramelos caseros eran considerados la cúspide de la habilidad para hacer dulces en los años 1970-1980, ya que era una preparación que no permitía ninguna distracción. El azúcar, la mantequilla y la nata se cocinaban juntos durante mucho tiempo, removiendo continuamente para que la mezcla no se quemara, no se separara y alcanzara la consistencia deseada. La cocina se llenaba entonces de un cálido, dulce y profundo aroma a mantequilla y leche. Un olor que hacía que cualquiera que pasara supiera que algo especial estaba sucediendo. Una vez que alcanzaba la perfección, la mezcla se vertía en un molde y se dejaba reposar durante la noche para que los caramelos tomaran forma por completo. A la mañana siguiente, cada trozo de caramelo se cortaba cuidadosamente en pequeños cuadrados. Se envolvía individualmente en papel, retorciendo suavemente los extremos. Al comerlos, el caramelo era suave, pero no se derretía, lo suficientemente masticable para que los dientes lo sintieran, y luego se disolvía lentamente, dejando un sabor a mantequilla y vainilla que perduraba mucho tiempo. Este no era un dulce para comer con prisa, sino para saborear cada pequeño trozo. Quien recibía una bolsa de caramelos sabía que alguien le había dedicado mucho tiempo. ¿Recuerdas la sensación de desenvolver cada capa de papel y esperar a que el caramelo se disolviera lentamente en tu boca? Y hoy en día, ¿cuántos regalos llevan consigo tanta paciencia? Esos 10 dulces no eran solo golosinas, sino recuerdos de una época más lenta, cuando la paciencia y el esmero eran primordiales. Si tú también sientes que esos sabores de antaño merecen ser recordados, dale a me gusta al video y suscríbete al canal para continuar conmigo este viaje nostálgico en los próximos episodios.